Entonces, la semana pasada discutimos bastante sobre el sistema inmunológico. Dijimos que es el que se encarga de defendernos, hablamos un poquito de la inmunidad esta innata, después de la adaptativa, describimos las células que en términos generales participan en estos dos procesos, hablamos un poquito de los neutrófilos, un poquito de la fagocitosis, hablamos después de la inmunidad adaptativa, de la presentación de anticuerpos, un poquito del complejo este mayor de histocompatibilidad y cómo se le presenta ese antígeno a las distintas familias de linfocitos y después de eso cómo se propaga una respectiva respuesta dependiendo del agente con el cual estemos lidiando nosotros en determinado momento. De la clase de hoy nosotros lo que vamos a ver son qué ocurre cuando el sistema inmunológico falla. ¿Okay? ¿Qué ocurre cuando nuestro sistema inmunológico, una de dos, o es muy fuerte o es muy débil? Entonces, vamos a comenzar primero hablando de cuando el sistema inmunológico es muy potente. Colectivamente a eso se le llama hipersensibilidad. ¿Por qué? Porque el sistema inmune realmente que debería defendernos, lo que hace es causando daño excesivo a nuestros propios tejidos. ¿Por qué? Porque el sistema inmune es muy potente. El mejor ejemplo de esto ocurre con las alergias. Siempre les digo yo, la alergia es un ataque inmune versus algo que realmente no hace daño del ambiente, como por ejemplo el pelo del gato. El pelo del gato no te va a matar, pero tu cuerpo se defiende a muerte contra este tipo de partículas que realmente no causan ningún tipo de daño. Y el otro ejemplo lo vamos a ver con las enfermedades colectivamente, las enfermedades autoinmunes. Entonces, en condiciones normales, tu sistema inmune no ataca a tus propios tejidos. Eso se llama autotolerancia. O sea que tu sistema inmune ve tus células, ve tus tejidos y las saluda, pero no las ataca. Esa autotolerancia se adquiere mediante el entrenamiento de los linfocitos T en el timo, sobre todo. Los linfocitos T que no superan esta prueba deben ser eliminados porque tu cuerpo no quiere un linfocito T que destruya a sus propias células hermanitas sin ninguna indicación objetiva de fondo. Bueno, todo sale bien, pero hay condiciones donde esa autotolerancia puede fallar y entonces los leucocitos y compañía comienzan entonces a atacar a nuestros propios tejidos. Entonces ahí entonces viene el tema este de la autoinmunidad. ¿Qué otra cosa desencadena una enfermedad o una reacción por hipersensibilidad? Bueno, los bichos famosos, que esto acá se lo puse en un quiz. Esto que tú ves acá es una célula gigante con muchos núcleos, o sea, una célula gigante multinucleada. Y está debajo de una bola, de una formación concéntrica, nodular, como le quiera llamar, que es un grupo de macrófagos que están tratando de contener algo. Esta imagen clásica obedece a el tipo de inflamación crónica granulomatosa que vemos cuando hay infección por tuberculosis. ¿Cuál es el problema? Esta infección, esta respuesta inflamatoria se sale de control porque el bicho ese es muy duro de erradicar y la inflamación granulomatosa que produce, más allá de salvaguardar la protección contra ese micobacterium, esa inflamación es destructiva, destruye demasiado tejido y al final del día termina siendo realmente lo que causa más la enfermedad más que la propia bacteria. Una inflamación granulomatosa crónica, extensa, destructiva, debilitante, que realmente al final eso es lo que desgasta mucho a el paciente. Vamos a ver después también que hay microorganismos que generan la producción de anticuerpos. El clásico este es el que se ve en la glomerulonefritis post-estreptocóxica. Eso lo veremos después cuando veamos la clase del riñón, pero esencialmente al paciente le da esta faringitis bacteriana. La faringitis eventualmente se cura, pero quedan partículas de los estreptococos por ahí pululando en el cuerpo. Entonces, esas partículas antigénicas se adhieren con sus anticuerpos y entonces forma un complejo antígeno-anticuerpo. Ese complejo se va a varias partes del cuerpo, incluyendo a los riñones. ¿Qué ocurre? En el sitio que esos complejos se depositan,
eso va a atraer inflamación. Como se le pega al riñón, el riñón comienza entonces a inflamarse. El complejo atrae inflamación, repito, y entonces se constituye esta glomerulonefritis. O sea, realmente no fue el estreptococo lo que lo está causando, sino el desarrollo de esta infección post-estreptococo. Por eso es que es post-infecciosa. Y tiene un montón de signos y síntomas que son clásicamente descritos como estos tipos con edema, hematuria, etcétera, que eso, repito, lo veremos pues con más detalle en su momento, con fotos, etcétera. Por eso aquí a capela, pues yo sé que la idea pues no se siente mucho. Digo, por suerte hoy en día eso es raro porque a un niño le da una infección bacteriana de faringitis, tipo faringitis, perdón, con amígdalas, con exudado, etcétera, se le da tratamiento y probablemente no progresemos hasta allá. Eso ocurriera antes, cuando la cobertura pues no era tan extensa como ahora. El mejor clásico, el ejemplo clásico de una reacción inflamatoria que causa daño, repito, va a ser esta, la granulomatosis. ¿Okay? Los granulomas parecen algo bueno, parecen algo de defensa. Probablemente ese granuloma lo que hace es, eventualmente, junto con ese montón de macrófagos, es destruir, barren con todo. Y realmente eso, más que ser beneficioso, eso lo que causa es una inflamación que es desproporcionada. Causa una inflamación que es sobre todo destructiva. También hemos descrito bastante las alergias. Y las alergias son comunes a elementos no dañinos del ambiente y también a medicamentos. Las alergias también se describen que tienen cierta predisposición genética. Por eso es que hay gente que es alérgica y otras personas que no son alérgicas. Entonces, realmente las alergias son reacciones, perdón, que no van a resolver esencialmente nada. ¿Y quién participa en la producción de estos tipos de mecanismos? Sobre todo los mastocitos, pero también tú le puedes por ahí a los eosinófilos y también a los basófilos. Bien. Como dice aquí, ¿no? Cuando el sistema inmune ataca con demasiada potencia, eso ya no es beneficioso, eso ya es un problema y por lo general estas reacciones, el que las sufre, son cosas crónicas. Eso va a ser toda la vida porque el sistema inmune pues vive contigo y eventualmente va a ser una enfermedad de difícil manejo. El paciente poco a poco se va debilitando, se va empeorando. Entonces que son enfermedades que en términos generales pues dan trabajo, son tediosas. Bien, entonces esencialmente con respecto a las reacciones por hipersensibilidad, vamos a dividirlas esencialmente en 4 tipos. El tipo 1, que son esencialmente las alergias, que se llama la hipersensibilidad inmediata. El tipo 2, que es la que es mediada por anticuerpos. El tipo 3, que es la que tiene que ver con los complejos inmunes. Y el tipo 4, que es el que tiene que ver con la hipersensibilidad tardía o mediada por células. Vamos a ir describiendo cada una de esas a lo largo de lo que resta de la clase. Entonces, el primer tipo que vamos a describir es la hipersensibilidad inmediata. Como dice la palabra, inmediata, o sea que ocurre bien rápido. Y esto ocurre porque el mastocito detecta un antígeno, que en este caso le vamos a llamar un alergeno, y el tipo se le pega ese alergeno a sus anticuerpos IgE de superficie y ¡buf! Comienza el mastocito a desgranular un montón de cosas que provocan muchos cambios, sobre todo vasculares, sobre todo histamina. O sea que la histamina provoca vasodilatación, provoca aumento de la permeabilidad vascular. Todos esos cambios se asocian a las manifestaciones del paciente. Esa famosa rinitis alérgica que tú una mañana estás moqueando, produciendo mucho moco, eso se da sobre todo por fenómenos vasculares. Entonces tiene que ver esto con un componente de hipersensibilidad inmediata que si sale de control puede ser a una alergia que pues se complica y si no se maneja a tiempo se puede tener complicaciones hasta fatales. Pero obviamente eso no ocurre con tanta frecuencia, pero desde el punto de vista biológico imposible no es. Bien, ¿cómo ocurre esta hipersensibilidad inmediata? Recordemos que ya hemos hablado de los linfocitos T helper 2. Ellos participan aquí. Entonces, una vez que son activados, estos TH2 van a secretar varias interleucinas, sobre todo la
IL-5 y la IL-4. Esa IL-4 lo que va a hacer es estimular a ciertos linfocitos B a que secreten inmunoglobulina E. Y también esa IL-5 lo que va a hacer es reclutar eosinófilos. Por eso es que el paciente alérgico suele cursar con aumento en la cuenta de eosinófilos. Y también tenemos esta IL-13 que lo que hace es que se comienza a secretar más moco a nivel de las glándulas y ciertos epitelios. Entonces el paciente queda lleno de eosinófilos, queda lleno de moco y queda lleno de anticuerpos tipo IgE. Todos esos son los componentes clásicos o esperados que tú vas a encontrarte en un paciente que está sufriendo una alergia. Entonces, a los mastocitos no les gusta eso. ¿Y qué pasa? El mastocito está distribuido virtualmente en todo tu cuerpo. El mastocito es cosmopolita. Está, sobre todo en las mucosas, está en posiciones perivasculares y perineurales. Están allí a la espera para atacar o para defendernos de cualquier tipo de agente no deseado. Pero ¿qué ocurre? Llega entonces el alergeno, que es no deseado, pero el tipo realmente no hace nada. Entonces el mastocito sí lo detecta como extraño y cuando el alergeno se le pega a su superficie, el tipo se despeluca todo y comienza a liberar una cantidad impresionante de gránulos, que esos gránulos lo que van a contener son mediadores que alteran las propiedades de los vasos sanguíneos. Estas características también la comparte con los basófilos y eosinófilos. Por eso en esos pacientes alérgicos tú puedes encontrar aumento en la cuenta de basófilos y también de eosinófilos. Cuando ocurre el primer evento, quizás el desenlace no es tan dramático, pero con el tiempo tu cuerpo, como tiene memoria, desarrolla memoria contra ese alergeno. Entonces, la segunda vez que ocurre el evento, tus mastocitos ya han sido sensibilizados. Entonces, ahí es que entonces el mastocito, como tú lo ves aquí, ¿no? El tipo comienza a secretar histamina que da miedo. La segunda vez porque ya él ha sido sensibilizado contra el alergeno en cuestión. Entonces, ¿qué productos tiene el mastocito que provocan todas esas manifestaciones del paciente alérgico? Toda esa picazón, ese aumento de volumen o hinchazón que también le pueden decir, y esa dificultad para respirar en casos más dramáticos. Bueno, esencialmente él secreta histamina. Tú sabes que la histamina ya la hemos discutido anteriormente como un mediador importante de la inflamación, que sobre todo agarra los endotelios y los separa y permite que se fugue el líquido. Eso en resumen se llama aumento de la permeabilidad vascular. La histamina también hace que los vasos blue aumenten su calibre, ¿ok? Eso se llama vasodilatación y también aumenta la secreción de moco de los distintos tipos de epitelios y o glándulas. Todos esos elementos favorecen que el paciente tenga, por ejemplo, ponte que yo soy alérgico a los camarones, ahorita me como un camarón. Bueno, la lengua mía, yo voy a sentir que se hincha, que realmente es aumento del volumen porque comienzo a fugar demasiado líquido que se acumula en el intersticio y depende de la dosis que comí de mariscos o de camaroncitos, se va a traducir en la formación de edema. Si me comí la bolsa entera, pues la lengua se me va a poner como si fuera eso un tamal, porque la histamina, usted sabe que provoca muchos cambios vasculares, que obviamente el que es alérgico y lo siente va a dejar de comer. Por eso es que la alergia no progresa a cosas tan dramáticas, porque si tú eres una persona que no mide eso y te sigue exponiendo, más violenta va a ser la reacción. Es decir, tú eres un animal, pero bueno, eso no se escucha muy elegante. ¿Qué más secreta el mastocito? Factores que atraen neutrófilos y eosinófilos, o sea, factores proinflamatorios quimiotácticos, y también secretan proteasas que pues provocan al final del día más daño. También secreta prostaglandinas, que pueden, por ejemplo, causar contracción del músculo liso a nivel bronquial, más la secreción de moco. ¿Okay? Y también pueden secretar leucotrienos. Sobre todo eso ocurre en el paciente asmático, pero los que tienen ese componente alérgico. Usted que el asma, pues, eso hay un montón de cosas que hablar que la verdad es que exceden mi alcance. Yo solamente se los menciono en función de la parte alérgica, pero hay otras cosas que pues yo no voy a mencionar. Y también el mastocito secreta muchas citoquinas. O sea que al final el tipo es proinflamatorio y provoca muchos cambios vasculares que lo que hacen es
desencadenar una respuesta inflamatoria completamente desproporcionada, versus un pobre camaroncito que el tipo no te iba a hacer nada. El tipo es comida, pero tu mastocito no lo perdona y él comienza a disparar mediadores que dan miedo. Bien, estos que están aquí también van a desencadenar este tipo de respuesta. Estos son esos bichos que a usted le gusta tanto, a ustedes les fascina la parasitología, yo no sé por qué, a mí no me gusta, eso es desagradable, esto es perfectamente repugnante, es asqueroso la palabra. Esto que parece unos frijoles nacidos, es un montón de ascaris. Oh, la explosión. Son un pocotón de ascaris que pertenecían a este intestino, que se ve negro. ¿Por qué? Porque ese intestino está todo isquémico. ¿Por qué? Porque crecen tantas ascaris que eso va a bloquear el aporte vascular del intestino y literalmente el tejido se muere. Sufre muerte celular por isquemia. Eso está todo necrótico. Y algo necrótico no queda de otra que sacarlo. Y el segundo beneficio lo sacas lleno de el montón de ascaris. Crecen tanto y se reproducen tanto que ya no caben en la luz intestinal. Entonces ese paciente que está infestado, una cosa impresionante. Yo nunca lo he visto, pero dice que uno que le salen ascaris hasta por la nariz. Guácatela. Bueno, pues después es esperado que él tenga aumento de los eosinófilos, porque los eosinófilos van a aumentar con los parásitos, dentro de los cuales vemos también a los helmintos estos, gusanos estos tan desagradables. Bien, en términos generales, la hipersensibilidad inmediata, repito, no sirve para nada, ¿ok? No tiene función porque no nos va a defender a nosotros de nada. La alergia no tiene fundamento biológico realmente, ¿ok? Pero nos sigue causando daño. Una meta es saber cómo hacemos que el paciente alérgico pues deje de serlo. Eso es una meta importante de la medicina. ¿Por qué? Porque el paciente alérgico tiene un componente genético. Esa gente que sufre alergia a todo, que siempre están rascando, siempre están moqueando, esa gente suele tener aumentos de IgE y aumentos de linfocitos TH2. Colectivamente se llaman los pacientes que son atópicos, los que sufren pues mucho tipo de alergia. Probablemente tengan un sistema inmune que es hipersensible. Y lo peor, o no lo peor, no, ese paciente le puede transmitir esa susceptibilidad a su respectiva descendencia. En ese sentido, es curioso también que los perros y los gatos, según el libro de Robbins, también pueden sufrir alergias. Eso me pareció curioso. Entonces, ciertos componentes del ambiente se asocian a estos eventos alérgicos. Por ejemplo, en el paciente asmático, una infección viral puede desencadenar un ataque de asma. En el paciente con dermatitis atópica, que son estas lesiones en la piel, se asocia con infecciones bacterianas y hay ciertas reacciones alérgicas que no se asocian a un antígeno como tal. Una persona que cuando hacen ejercicio o se exponen a mucho frío, eso no son agentes infecciosos, no son agentes antigénicos como tal, pero también puede desencadenar esta respuesta. Supuestamente, según el libro, porque la verdad es que yo no leo mucho de eso, esto se puede deber a que los mastocitos de esa persona son anormalmente sensibles. A los tipos tú nada más los miras mal y se despelucan de la nada. También se postula que estas personas que son muy alérgicas, realmente pues se asocia esto a un sistema inmune que no reacciona bien. Supuestamente esto se llama la hipótesis de la higiene, que tú agarras al bebé como está chiquitito y tú lo expones a todas las cosas del ambiente. O sea, lo tiras en el piso para que se revuelque en la tierra, se revuelque con otros niños, se revuelque con los perros y los gatos, y gracias a eso tú vas a estimular a que el sistema inmune del niño sea un sistema inmune potente, o no tanto potente, competente, y que sepa reaccionar bien frente a estos antígenos del ambiente, que pues la verdad es que hay millones y millones. Supuestamente esos niños que tú los expones mucho de chiquititos, cuando son adultos, pues tienden a no enfermarse, porque tienen un sistema inmune bien competente que literalmente se encarga de todo. Mientras que en los países desarrollados, donde este tipo de exposición por un tema de estilo de vida de los padres es más difícil, pues esos niños son niños enfermizos, ¿no? Porque supuestamente su sistema inmune, pues,
no es tan fuerte como el del niño que tú le expusiste a muchos antígenos durante su infancia. Eso colectivamente, para más, para menos, se le denomina hipótesis de la higiene, que pues para mí tiene todo el sentido del mundo. Si te exponen desde niño, o sea, tú desarrollas mucha inmunidad competente que te defiende de adulto versus muchas cosas. Bien, entonces la alergia, o mejor dicho, la reacción por hipersensibilidad va a tener una respuesta inmediata. Rápidamente van los vasos a cambiar. Va a haber aumento de la permeabilidad vascular con vasodilatación. Si tú no corriges eso, después de eso llegará mucha inflamación que va a destruir tejidos, va a destruir epitelios y esa inflamación va a traer consigo mayor secreción de citoquinas proinflamatorias y se atraen sobre todo los eosinófilos, que el eosinófilo va a lesionar tejidos porque él secreta esa proteína básica mayor, que sí, destruye el mintos, pero también va a destruir nuestros propios tejidos. Entonces, esencialmente la alergia tiene un componente de histamina y un componente inflamatorio. Por eso es que el paciente alérgico, la gran mayoría, le va bastante bien con antihistamínicos y con terapia que se encargue de mediar estas respuestas inflamatorias. Con antiinflamatorios tipo corticoides o corticosteroides. A la mayoría le va pues relativamente bien. Bien. Dependiendo de la dosis del alergeno, el evento puede ir desde algo molesto, como una picazón muy leve, un poquito de hinchazón, pero si es una persona alérgica a las abejas y el tipo lo atacan, un enjambre de abejas, eso puede tener manifestaciones que pueden poner en peligro la vida. Pueden los tejidos blandos de la vía respiratoria edematizarse y el paciente queda con mucha dificultad para respirar. También pueden haber manifestaciones gastrointestinales, vómitos, diarreas y también si no lo llevas a un cuarto de urgencia, el paciente gracias al montón de histamina te puede hacer vasodilatación sistémica, se hipotensa y pues se puede complicar bastante. Como esta persona que ves aquí, ¿no? Dice, después que la picó una abeja, ve como la cara toda se le hincha. Esa hinchazón, sobre todo a nivel periorbitario, eso ocurre por la bomba de histamina. La histamina hace que los espacios ¡pum!, se abran, los endotelios, y eso fuga líquido. Ese líquido que se fuga se acumula en el intersticio y forma esos edemas. Digo, en la cara, fuera de verse feo, pues malo no es. El problema es que eso ocurre, por ejemplo, en la vía aérea. Entonces, ahí ese edema comprime todo y eso sí puede ser potencialmente peligroso. Pero obviamente, no, la ventaja es que el paciente que es alérgico sabe que es alérgico. O sea, si yo fuera alérgico a las abejas, yo veo una abeja por ahí, yo salgo huyendo. O sea, yo no me voy a exponer a ese tipo de cosas. Uno tiene que saberlo, ¿no? Bien. El segundo tipo de reacción que vamos a discutir nosotros es la que es mediada por anticuerpos o la tipo 2. En esta reacción tipo 2 vamos a tener anticuerpos que van a atacar nuestras propias células o nuestros propios tejidos. Son anticuerpos que nos reconocen a nosotros mismos como extraños. Entonces, en este sentido, hay que repasar realmente qué es lo que hace el anticuerpo y en este sentido, ese efecto del anticuerpo, pues, nos va a afectar a nosotros mismos. Por ejemplo, un anticuerpo funciona como opsonina. Ustedes saben bien que es esta opsonización, que es que a la bacteria, sobre todo las encapsuladas, se le pegan estos anticuerpos y este proceso de opsonización lo que hace es permitir una fagocitosis, entre comillas, más eficientes. Mejoran la fagocitosis versus estos bichos que son obstinados para la fagocitosis. Pero ¿qué ocurre si entonces tú haces este efecto, pero en nuestras propias células? Bueno, esa reacción tipo 2 se asocia sobre todo con reacciones transfusionales, que por suerte son hoy en día bastante raras. También se asocian con enfermedades tipo eritroblastosis fetal, que es esta anemia hemolítica del recién nacido, que es que pues los anticuerpos detectan al bebé como algo extraño y provocan estas anemias hemolíticas. Y también la anemia hemolítica del adulto. Tienes autoanticuerpos que se pegan con los eritrocitos y allí van a provocar cualquier tipo de cambios deleterios que pueden entonces traducirse en destrucción de eritrocitos. Entonces, en ese sentido, el anticuerpo, que debe ser bueno,
está funcionando como un enemigo. Bien, también el anticuerpo puede provocar inflamación. ¿Por qué? Porque activa el complemento y entonces el complemento va a comenzar a destruir nuestras propias células. ¿Ok? También el anticuerpo puede provocar otro tipo de lesión en la cual no hay inflamación de base. El mejor ejemplo de esto ocurre con la miastenia gravis. En la miastenia gravis, que es la que tienes aquí, el anticuerpo se pega a los receptores de la parte del músculo esquelético y los bloquea. Entonces, el nervio motor va a comenzar a secretar acetilcolina, toda la que tú quieras, pero esto está bloqueado. Por lo tanto, el músculo esquelético nunca va a poder recibir el estímulo de la acetilcolina y no se va a poder realizar esta contracción del músculo que yo asumo que usted conoció con más detalle cuando dio su clase de fisiología. Entonces, realmente aquí no hay ataque inflamatorio como tal, sino que los anticuerpos bloquean los sitios de unión para acetilcolina en el receptor y el paciente, pues los músculos esqueléticos poco a poco comienzan a debilitarse porque no se contraen. Eso ocurre sobre todo a nivel de los músculos que controlan los párpados. Entonces, este es otro ejemplo de cómo el anticuerpo, en este caso el autoanticuerpo, puede generar daño. Es lo que ocurre aquí, ¿no? Tienes el nervio motor. El nervio motor debe secretar las vesículas estas llenas de acetilcolina para que éstas se unan a nivel de los receptores del músculo esquelético en la unión neuromuscular. Pero ¿qué ocurre? Ese paciente secreta autoanticuerpos que bloquean estos sitios y por lo tanto nunca le llega la señal al músculo esquelético. Eso es como si yo estuviera llamándote a ti. Yo tengo todos los minutos un plan ilimitado, pero tu teléfono está apagado. Yo puedo llamar y el mensaje nunca va a llegar. Eso es lo que pasa aquí. Aquí el nervio motor secreta cantidades industriales de acetilcolina, pero nunca llega el mensaje, por lo tanto, el músculo esquelético no se contrae. Lo primero que ocurre es que al paciente se le caen los párpados, ¿okay? Porque el músculo no se contrae, se llama esa tosis palpebral. Y después puede haber manifestaciones en el resto de los músculos esqueléticos, una debilidad progresiva. También puede ocurrir eso en el contexto de una enfermedad de Graves, que es este hipertiroidismo, donde esos autoanticuerpos lo que hacen es estimular, por procesos que no voy a entrar en detalle, al final del día estimulan exceso de secreción de hormona tiroidea, y entonces el paciente va a tener estas manifestaciones clínicas clásicas con esta proptosis o exoftalmos. Es un tema autoinmune. Bien, todas estas enfermedades que ven aquí en esta tablita tienen que ver de alguna manera con la generación de enfermedades tipo 2. Ya hablamos un poquito de la miastenia gravis, hablamos un poquito de la enfermedad de Graves, fue este hipertiroidismo, pero otras como el pénfigo, la anemia hemolítica, todas las que están aquí en el libro, estas tabletas del libro, se resumen algunas de estas enfermedades que son causadas por autoanticuerpos. Bien. El próximo tipo de reacción por hipersensibilidad es la tipo 3, que es la que está dada por complejos inmunes. ¿Qué ocurre? En este tipo de reacción se generan complejos antígeno-anticuerpos. Entonces, estos complejos antígeno-anticuerpos se depositan en ciertas áreas del cuerpo, como por ejemplo los vasos sanguíneos, sobre todo en el contexto de estas vasculitis que son autoinmunes. En este sitio, este complejo atrae la inflamación, sobre todo aguda, y activa el complemento. Entonces aquí este vasito sanguíneo de la dermis, cómo está todo lleno de neutrófilos y de otra cantidad de leucocitos. Está todo inflamado ese vaso. O sea, se llama una vasculitis leucocitoclásica. Ocurre por un contexto autoinmune. ¿Qué sitios les gustan a los complejos inmunes para depositarse? Bueno, ya leía los vasos donde causan vasculitis, pero también le gusta el riñón, donde causan glomerulonefritis, y también le gusta la articulación, donde van a causar sobre todo enfermedad tipo artritis. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Primero tiene que formarse un complejo inmune. Tiene que existir un antígeno, ya sea exógeno o propio de tu cuerpo, o sea endógeno, que va a gatillar o va a propiciar que se forme un anticuerpo. Entonces se junta el anticuerpo con el antígeno y se forma el complejo inmune, de una forma anormal, obviamente. Entonces ese complejo inmune se va a depositar
en los sitios que le gustan, como dulcito para esos sitios, que son los vasitos pequeñitos, los glomérulos del riñón y las articulaciones. Entonces, en esos sitios que él se deposita, él comienza a traer inflamación, sobre todo aguda, con neutrófilos y también comienza a activar el complemento. Entonces, en ese sitio se genera una inflamación bien dramática, bien intensa, que lo que hace es causar daño eventual a estas estructuras, que realmente no tienen nada que ver, pero ¿qué ocurre? El complejo inmune le gusta insertarse o depositarse en estos sitios. Hay tanto gasto de complemento que el complemento suele bajar. Por lo tanto, estas son enfermedades que cursan con consumo del complemento, estas tipo 3. ¿En qué enfermedades son tipo 3? Por ejemplo, el lupus, la glomerulonefritis post-estreptocóxica, ya la discutimos, donde el complejo inmune se planta en la membrana basal del glomérulo. También está, por ejemplo, esta enfermedad del suero, que pues eso es historia de la medicina. Y también la enfermedad de Artus, que pues eso tú lo ves en inmunología, la enfermedad de Artus. Así que lo dejaré pero la reacción de Artus lo dejaré para que usted lo estudie en ese curso. Bien. Y finalmente tenemos la reacción por hipersensibilidad, la tipo 4, que esta va a ser mediada por células. Bien. En esta reacción tipo 4, nosotros vamos a tener dos mecanismos de daño. Bien, ¿por qué se llama por células? Porque este tipo de reacción por hipersensibilidad va a estar mediada ya sea por los CD4 o por los CD8, o sea, por linfocitos T. Puede ser que el CD4 secrete muchas citoquinas que lo que hagan es mediar una reacción inflamatoria muy violenta. O puede ser que haya daño citotóxico directo por los propios CD8. Entonces, vamos a una bien famosa que es esta reacción por la Poison Ivy o la hiedra venenosa. ¿Qué ocurre? Los CD4 pareciera que no, pero cuando se lo proponen, los CD4 provocan mucha destrucción. Por eso es que cada vez que tuvo una inflamación crónica destructiva, de alguna u otra forma están los CD4 ahí involucrados. Un buen ejemplo ocurre con la inflamación crónica granulomatosa. Sí, participan los macrófagos, pero ¿quién tú crees que le está dando la señal a ellos de que ataquen? Los CD4, los CD4 helpers. Ellos están por ahí bombeando un montón de citoquinas que lo que hacen es activar esos macrófagos para que destruyan. Y diligentemente los macrófagos pues destruirán. Esta demora un poquito más, hasta 48 horas. Por eso es que se le llama reacción por hipersensibilidad tipo retardada, que hace contraste con la tipo 1, que es la inmediata. Entonces, en esta por CD4 van a participar los TH1, que son proinflamatorios, y los TH17, que también son proinflamatorios. Tú sabes que los TH1 o los T-helper1 lo que hacen es secretar sobre todo interferón gamma. Ese interferón gamma activa y atrae macrófagos para que sean macrófagos tipo fagocíticos, o sea, macrófagos de la vía clásica o macrófagos por la vía de M1, activación tipo M1, o sea, macrófagos proinflamatorios. Y recordamos también que habíamos discutido los TH17, que secretan interleucina 17, que es un factor quimiotáctico para neutrófilos y también para monocitos. Colectivamente, esos TH1 y TH17 son linfocitos TCD4 proinflamatorios. Otro ejemplo curioso también ocurre aquí con esta prueba de PPD, que es esta prueba de esta tuberculina, que pues nosotros aquí podemos marcar alto para eso porque todos estamos teóricamente vacunados. Yo creo que sí, que todos debemos estar vacunados con la BCG. ¿Qué ocurre? Ya tú tienes esa inmunidad contra las micobacterias y entonces cuando te inyectan a ti estas proteínas de este derivado, tu cuerpo va a reaccionar y va a generar esta bolita aquí indurada. Realmente aquí todos debemos tener esta bolita indurada porque todos hemos estado expuestos en directa o indirectamente a la tuberculosis. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros países, nosotros, nos guste o no, somos un país de tuberculosis. Aquí la tuberculosis es endémica. Tú pasas a lo de alguien, esa persona puede tener tuberculosis y pues tú ni te das cuenta. Y realmente no te va a hacer mayor daño porque tu sistema inmune es competente y pues porque ya tú estás vacunado.
Diferente a cuando lees el libro, que el libro este de Robbins te habla la tuberculosis como si fuera ébola. Cuando está la tuberculosis en este libro que es gringo, te habla como si eso fuera una enfermedad de los pobres, de la gente hacinada. Y ponen una foto de gente con unas barracas, gente flaquito, desnutrido, tirado en una esquina, como que eso es el sinónimo de tuberculosis. Como cuando tú buscas fotos de la Segunda Guerra Mundial de los campos de concentración. Bueno, así los gringos ven la tuberculosis como enfermedad de mínimo de gente que pues se va a morir. Pero realmente en un país como nosotros, pues el paciente con tuberculosis probablemente la tiene y ni él mismo se ha dado cuenta. Tipo, pues vive con eso. Porque aquí en Panamá, repito, la tuberculosis es endémica. Así que si tú vas a hacer esta prueba, te va a salir positiva. ¿Por qué? Porque tus linfocitos CD4 se acuerdan de esos antígenos de tuberculosis y ellos ahí van a generar una reacción inflamatoria donde tú vas a encontrar CD4 y macrófagos, como lo ves aquí, ¿no? Hay gente que no tiene nada que hacer. Tiene mucho tiempo libre. Agarran un paciente con una PPD positiva y le toman una biopsia de ese sitio. Entonces, en esa biopsia, tú vas a detectar un infiltrado inflamatorio perivascular, sobre todo con CD4 y con macrófagos. Tú ves que diligentemente hasta le hicieron inmuno y vieron que ese infiltrado es puro linfocito TCD4 helper. Entonces, por eso es que se describe que esta prueba de PPD es un tipo de reacción mediada por células, sobre todo linfocitos TCD4. Es interesante, ¿no? Y también la que ya hemos mencionado bastante, la inflamación crónica granulomatosa. También es otro tipo de reacción tardía mediada por sobre todo CD4. Esos CD4 secretan un montón de interferón gamma que lo que hace es atraer macrófagos al sitio de batalla. Los macrófagos hacen lo que pueden, pero el macrófago solito no puede contra la micobacteria, o en este caso contra algo que no sea fagocitable. El mejor ejemplo, repito, es la tuberculosis. El macrófago se frustra, comienza a fusionarse y genera estas células gigantes multinucleadas, comienzan a agruparse y generan entonces los granulomas estos, que sí, contienen a la micobacteria, pero al precio altísimo de la destrucción de un montón de tejido no involucrado. Entonces, ¿esto es bueno? No, eso es malo porque esa inflamación tan extensa, tan destructiva, lo que hace es destruir un montón de tejido que no está involucrado. Por eso es que es un tipo de reacción considerada como tipo hipersensibilidad. En este caso me da por células. Y finalmente, para este tipo de reacción por hipersensibilidad, por CD4 digo, porque depende de la CD8, también tenemos la dermatitis por contacto, ¿ok? Que ocurre sobre todo, o fue descrita sobre todo, con esta hiedra venenosa o poison ivy. ¿Qué ocurre? La poison ivy tiene este urushiol. Yo lo pongo porque yo le iba a borrar, pero me parece curioso. Entonces, ese urushiol supuestamente lo que hace es cambiar las proteínas de uno. Entonces, esas proteínas en teoría cambiadas son reconocidas como extrañas por los CD4. Y entonces los CD4 comienzan a desencadenar inflamación. Obviamente, no todo eso ocurre en el contexto de presentación de antígeno, no sé qué, que ya ustedes conocen, pero bueno, si comienzo a hablar de eso, soy redundante y demoro más de lo que hace falta. Pero este urushiol del Poison Ivy lo que hace es cambiar las proteínas y tu cuerpo las reconoce como extrañas. La dejé, ¿por qué? Porque en aplicación práctica, según el libro, algo similar ocurre con las reacciones a los medicamentos. El medicamento puede cambiar tus propias proteínas y eso hace que tu sistema inmune lo detecte como extraño y comience entonces esa respuesta de hipersensibilidad con producción de citoquinas y con exceso de inflamación. Todas estas son reacciones inflamatorias o, mejor dicho, por hipersensibilidad mediada por linfocitos T. La artritis reumatoide, la diabetes tipo 1, que hablaremos después ya con más calma, la psoríasis gris y también la esclerosis múltiple, psoriasis, perdón. Otro tipo que es mediada por células va a ser la citotóxica, que aquí los protagonistas son los CD8. Recuerda que el citocito. Recuerda que el linfocito CD8 es citotóxico. Él va a destruir células, sobre todo que están infectadas por virus o células que están en proceso de transformación neoplásica. El tipo agarra su gran enzima, que fuera como una lanza, y ¡pucutu! Le mete un lanzazo a esa célula y lo que hace eso es inducir
apoptosis en la célula implicada. Se ha visto que este tipo de reacción por hipersensibilidad por CD8 se ve, por ejemplo, en los diabéticos tipo 1, donde esos CD8 van a atacar a las células beta del páncreas, del islote Langerhans. Al principio matan unas, pero si le da chance van a destruir todas hasta que el paciente se queda sin células de Langerhans sin islote Langerhans con células betas que sean funcionales, o sea que el paciente se queda sin insulina. Por lo tanto, el paciente necesita insulina exógena o si no, se puede y se va a morir. ¿Ok? Me equivoqué con los Langerhans, porque Langerhans descubrió muchas cosas. Descubrió el islote Langerhans y también la célula de Langerhans. Son cosas que son completamente distintas. ¿Qué ocurre? El CD8 citotóxico destruye células que están infectadas por virus, pero también puede destruir células que están en la cercanía y que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque su ataque a veces es muy violento y mucho tejido no involucrado puede también resultar afectado. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en ciertos tipos de hepatitis. Esto que está acá es un hígado y aquí están los CD8 matando hepatocitos infectados. Y sí, sí lo hacen bastante bien, pero en ese ataque pueden resultar afectados otro tipo de hepatocitos que no tienen nada que ver. Porque pasa, el ataque es muy violento. Por eso es que esta hepatitis termina traduciéndose, cuando está activa la enfermedad, como una lesión hepática aguda. Tú lo que tienes que hacer es corregir la causa de fondo, porque si no, el CD8, el tipo es un guerrero, el tipo es un asesino. ¿Okay? El tipo va a seguir matando si tú no le quitas el estímulo de base. ¿Okay? Porque no contento con eso, también producen citoquinas que lo que hace es aumentar esa reacción inflamatoria. Bien, vamos a tomar aquí unos 3 minutos, que sean 5, y vamos a seguir con esta parte de la enfermedad autoinmune.
Hasta luego. Bien, entonces vamos a seguir con la clase y vamos a hablar superficialmente de algunas enfermedades autoinmunes para que usted las añada a su glosario y el día de mañana, aunque sea, te suene cuando te la mencionen. No superficialmente porque esto hay para agarrar una y hablar de cada una, que obviamente pues eso excede mi alcance y el alcance del curso. Entonces, cuando hay una enfermedad autoinmune, quiere decir que tu componente inmune está reaccionando contra todo o contra parte de tu cuerpo. Por lo general suele atacar de forma sistémica y por eso también le llaman enfermedades del tejido conectivo. Una persona sana debe tolerar sus propios antígenos, o sea que mi cuerpo no debe por qué atacar mis propias células ni mis propios tejidos. Esta tolerancia, sobre todo la central, se adquiere en los órganos linfoides primarios para los linfocitos que atacan demasiado. Esos linfocitos van a ser entonces eliminados, porque esos linfocitos pues causan más daño que beneficio. Entonces, cuando se vence o hay fallas en esa tolerancia, entonces ahí en ese momento es que viene la famosa inmunidad. Entonces, ¿qué determina que pueda haber un fallo en la tolerancia? Bueno, puede haber un factor genético que lo predisponga, que se asocia a la herencia esta de los genes HLA. O también puede haber factores ambientales que desencadenen este tipo de reacciones. Por ejemplo, pueden haber ciertos microbios que te lleven a que se supere la tolerancia, que se asocia también a inflamaciones que son excesivas y más que todo son destructivas. Otro elemento no infeccioso del ambiente puede ser, por ejemplo, los rayos ultravioleta. Esos rayos ultravioleta matan a ciertas células, la célula puff, se rompe y el núcleo expone su material, ¿okay? Expone material nuclear que puede ser considerado como antígeno nuclear y entonces eso va a desencadenar una respuesta de tipo inmune. ¿Y qué lo causó? Un factor del ambiente que parece inofensivo, pero no lo es, como los rayos o la radiación ultravioleta. Entonces, una que tú has escuchado ya debe ser el lupus. ¿Okay? El lupus es una clásica enfermedad autoinmune donde el paciente produce muchos autoanticuerpos. O en este caso, la paciente, porque es una enfermedad que es más común en las mujeres. Lo cierto es que también le puede dar a hombres y pues suele ser relativamente más agresiva. Entonces, esta persona genera muchos autoanticuerpos que se van a depositar formando complejos inmunes. Uno bien famosos son esos ANA, ¿no? Es importante porque eso es lo que usted le corresponderá medir a nivel de laboratorio cuando esto le manden la muestra. O sea, cuando tú ves que le solicitan un anticuerpo antinuclear, que es el ANA, entonces tú sabes que el médico tratante está sospechando de una enfermedad autoinmune, sobre todo lupus, o él quiere descartarla o quiere confirmarla. ¿Qué ocurre? Estos autoanticuerpos, que son muchos más que el ANA, agarran elementos propios del cuerpo, antígenos nucleares, eritrocitos, complejos de fosfolípidos y los van entonces a atacar. Suele ser en mujeres jóvenes que se ve esta enfermedad y entonces ese depósito de complejos inmunes va a causar inflamación del riñón, inflamación de la piel, sobre todo los vasitos, cambios cutáneos, también puede haber artritis y también puede haber manifestaciones hematológicas. La gente puede tener algún tipo de citopenia, ya sea que él tiene pocos eritrocitos, leucocitos o plaquetas, o por qué no las tres colectivamente. Entonces, ese paciente de lupus, los ataques suelen darse porque el paciente, por ejemplo, se expone a la luz del sol. Esa radiación del sol, la ultravioleta, va a destruir parte de las células y las células exponen antígenos nucleares. Y como ese paciente genera muchos autoanticuerpos antinucleares, entonces eso desencadena una oleada de reactivación de la enfermedad. Entonces, todas estas son manifestaciones propias del lupus. Tienes la alopecia, que son que el paciente pues se le cae el pelo, tiene enfermedad articular, serositis, enfermedad renal y sobre todo enfermedad a nivel de la sangre, enfermedad hemolítica. Entonces,
Estos son los criterios inmunológicos del lupus. Bueno, de ese momento, ¿no? Probablemente han cambiado hasta el 2022, pero debe detectar estos anticuerpos antinucleares, estos anticuerpos anti-DNA, estos anticuerpos anti-SM, anticuerpos antifosfolípidos. El complemento se consume, por lo tanto debe estar bajo, y también le puede hacer una prueba de Coombs. Prueba de Coombs, yo asumo que usted la conoce bastante bien de sus clases de hematología. Todos esos son criterios que se usan al momento de diagnosticar este tipo de enfermedades. Y esto es lo que usted realmente va a recibir en la solicitud de laboratorio cuando se sospecha este tipo de patologías. Bien, esto que está acá es un riñón en el contexto de una nefritis lúpica. Tú ves aquí todo este montón de rosado, que hay un proceso inflamatorio activo. Ve aquí cómo aumenta la celularidad, eso está todo inflamado. Y aquí ves un engrosamiento de la membrana basal. O sea, con el tiempo, esos complejos inmunes van a comenzar a destruir ese riñón, van a atacarlo hasta que el riñón quede completamente inutilizable y entonces el riñón no va a poder filtrar. Se parece que ese paciente con lupus, con el tiempo, te puede hacer grados progresivos de enfermedad renal, hasta que el paciente quede ya con un riñón que lamentablemente no sirve para nada. Tú puedes comprobar la presencia de estos autoanticuerpos por métodos de inmunofluorescencia, como esta que está acá, esta E. Aquí en esta E lo que tú ves son depósitos de anticuerpos tipo IgG en patrón granular. Esto se hace por método de inmunofluorescencia. Entonces, otro que puede ocurrir son las manifestaciones cutáneas del lupus. Estos con lupus pueden tener atrofia de la epidermis, ves que está delgadita, y lo que tiene bastante son estos espacios blancos a nivel de la capa basal. Eso se llama degeneración vacuolar de la capa basal. ¿Okay? La capa basal sufre daño y se genera estas vacuolas en el estrato basal. Eso se llama una dermatitis de interfase que es esperada hasta cierto punto en las manifestaciones cutáneas de lupus. Entre otras cosas, pues que no voy a mencionar porque pues, es muy extenso. Entonces, esto es un hallazgo morfológico, pero tú compruebas que hay autoanticuerpos por medio de la inmunofluorescencia. Y aquí detectas a lo largo de la membrana basal el depósito de anticuerpos tipo IgG. Repito, se hace por inmunofluorescencia y si te interesa hacer esto en función de un tecnólogo médico entrenado en esa respectiva área. ¿Qué pasó? Ok. Otra enfermedad es el síndrome de Sjögren. En el síndrome de Sjögren, si hace como se pronuncia esta palabra, el paciente se va a caracterizar por tener un ataque a sus glándulas, sobre todo las glándulas de la cavidad oral y las glándulas lacrimales. Por eso es que el paciente va a tener la boca seca o xerostomía y va a tener también los ojos secos, que eso se va a traducir en una tendencia a desarrollar infecciones. ¿Qué ocurre? En esta enfermedad, los linfocitos T atacan a las glándulas salivares y las glándulas lacrimales. Tú ves esta glándula, todo el ducto está totalmente modificado, lleno de un montón de linfocitos, sobre todo TCD4, que lo que hacen es destruir esa glándula. Eventualmente hay periodos de activación y de descanso en la enfermedad, o sea que eso es cíclico, inflamación, reparación, hasta que esto queda todo fibrosado, todo lleno de colágeno, y eso hace que la glándula literalmente quede inutilizada. Otro tipo de enfermedad es la esclerosis sistémica. En esta hay mucho depósito de tejido fibroso en distintas partes del cuerpo. Lo que es bien característico es aquí en las palmas de las manos. En las manos es realmente inofensivo, pero el problema es que puede haber fibrosis de órganos internos. Entonces, esa fibrosis puede interferir con el funcionamiento de estos órganos. ¿Y por qué ocurre? Porque los fibroblastos se activan por muchas citoquinas que secreta el linfocito T y comienzan a secretar demasiado colágeno en exceso. Y después habrá otras enfermedades autoinmunes que creo que mencionaremos en otra clase. Puede que sí, puede que no, todavía no lo sé, que incluyen la artritis reumatoide, este tipo de dermatomiositis, poliomiositis, que son las miopatías inflamatorias, entre otras, pues, que ya exceden el alcance del curso. Esta es para que usted vea cuáles son los autoanticuerpos que orientan en el contexto clínico adecuado a enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, en el lupus dijimos que hay
anticuerpos anti-DNA, anti-Smith, también anticuerpos antinucleares. Por ejemplo, en la esclerosis sistémica están estos anti-DNA y RNA topoisomerasa. En Sjögren hay estos anti-RO y anti-LA, y así te vas. Realmente es función de ustedes determinar si estos elementos existen o no en sangre periférica. Bien, con respecto a los trasplantes, solo para mencionarlos, también se asocian con una reacción inmune desproporcionada. Porque, ¿qué ocurre? Le estás poniendo a un paciente un órgano que no es de su cuerpo. Entonces, ese órgano va a tener un montón de antígenos HLA que el cuerpo no va a reconocer, y lo que el cuerpo no reconoce lo va a atacar, lo va a detectar como algo extraño, y algo extraño es potencialmente peligroso hasta que se demuestre lo contrario. Pero ¿qué ocurre? Tus leucocitos no negocian, tus leucocitos atacan, producen anticuerpos, que lo que hacen es atacar el endotelio del injerto. También se producen muchos linfocitos T, que lo que hacen es causar daño por citotoxicidad. También se produce mucho daño vascular con eventual fibrosis. Entonces, que ese paciente, aunque sea un donante compatible, ese paciente hay que inmunosuprimirlo para que el propio sistema inmune de él no ataque a el pobre órgano trasplantado. Porque si no, todo este esfuerzo se va al traste. Bien, y la última parte de aquí abarca la enfermedad por inmunodeficiencia. Entonces, en la inmunodeficiencia, que quizás son más famosas, son más frecuentes, encontramos que el paciente va a tener un sistema inmune pues deficiente, va a estar inmunosuprimido, un sistema inmune que no va a poder reaccionar frente a las infecciones comunes del ambiente. Por lo tanto, ese paciente va a ser presa de estas infecciones que normalmente no hacen mayor daño. El mejor ejemplo ocurre con el paciente HIV-Sida, pero en este caso esa es una inmunodeficiencia adquirida. Hay ciertas inmunodeficiencias que son raras y que ocurren en el nacimiento, pero que a pesar de que biológicamente son incorrectas, han ayudado al estudio de nuestro sistema inmune. Entonces, una inmunodeficiencia puede afectar, por ejemplo, a la inmunidad innata, a la adaptativa, puede afectar a linfocitos T o linfocitos B. El punto es que cuando no hay sistema inmune, todas las cosas anormales pueden florecer, sobre todo estas infecciones oportunistas, y también hay ciertos cánceres que se asocian a pacientes inmunodeficientes. Entonces, una clásica, pues que es bien rara, es de esta inmunodeficiencia severa combinada, que se da sobre todo, no se da sobre todo, fue descrita en su momento como estos niños de burbuja. ¿Por qué? Porque el niño no va a tener ni linfocitos T ni B. Por lo tanto, va a tener deficiencia en la inmunidad humoral y la celular. O sea, el tipo no va a tener literalmente defensas. Por lo tanto, todo lo que lo ataque a él va a literalmente puede acabar con él, puede matarlo. Por lo tanto, se describió que un manejo era tenerlo detrás de estas burbujitas de plástico. Se asocia con la mutación de esta enoxindiaminasa, y este pacientito, pues obviamente no avanza mucho, no crece, porque eventualmente una infección oportunista, ya sea por cándida, pneumocystis, citomegalovirus, lo agarra, lo infecta y lo mata. Repito, por suerte es raro, y pues se beneficia en teoría de trasplante de médula ósea. ¿Por qué? Porque la médula ósea va a tener precursores de granulocitos, precursores linfoides, que le van a ayudar entonces a compensar esta ausencia de componentes maduros en sangre. Bien. Otro tipo de enfermedad por inmunodeficiencia es esta agamaglobulinemia ligada al X. Lo que ocurre aquí es que hay deficiencias en los precursores B. Por lo tanto, tú no vas a tener linfocitos B maduros. Por lo tanto, no vas a tener células plasmáticas. Por lo tanto, no vas a tener anticuerpos en sangre. Y sin anticuerpos, tú pierdes todos los efectos beneficiosos del anticuerpo. Por lo tanto, no vas a tener, por ejemplo, opsonización, por lo que este paciente va a ser atacado por bacterias encapsuladas, como amófilos, klebsielas, etcétera, porque no puede opsonizar. Entonces, el paciente es víctima de este tipo de
microorganismos. Y obviamente, en términos generales, es susceptible a mucho tipo de agentes infecciosos. Pero esto ocurre en el contexto de la ausencia de linfocitos B maduros. Otro es este síndrome de DiGeorge o esta hipoplasia tímica, que lo que ocurre aquí es que, entre otras cosas, el timo no se va a desarrollar adecuadamente. Y sin timo, el paciente no va a tener linfocitos T competentes. Por lo tanto, va a tener una inmunidad mediada por células bien deficiente. Recordemos que el timo es con los linfocitos T. Por lo tanto, el linfocito B debería estar estructuralmente íntegro. ¿Ok? Obviamente, como es un síndrome, no solamente afecta al timo, ¿no? Sino que afecta también otras partes del cuerpo con otras manifestaciones, como este paladar hendido, supuestamente retraso mental, entre otras cosas. Y bueno, se ha descrito que el trasplante de timo, pues, debe mejorar la condición teóricamente de estos pacientes. Es raro, porque yo tampoco he visto eso nunca, por cierto. Y finalmente, para hablarles un poquito del SIDA, del punto de vista del patólogo, porque yo apuesto que ustedes, desde el punto de vista puro y duro microbiológico, deben saber más de esto que yo. Yo no soy experto en esto. ¿Okay? Yo no soy ni infectólogo, ni microbiólogo, ni nada parecido. Yo soy patólogo y lo que sé del SIDA son de, sobre todo, las neoplasias asociados a estos pacientes. Bien, es súper famoso el SIDA o súper infame. Pero ¿qué pasa? Hoy en día no estamos como hace ni 20, ni 30, ni 40 años. Hoy en día conocemos el HIV, conocemos cómo se transmite y conocemos también cómo se maneja. Por eso hoy en día, en el 2022, tú tienes gente con HIV que viven una vida, valga la redundancia, hasta cierto punto normal. Con su tratamiento y su manejo adecuado, ese paciente puede llevar una vida perfectamente normal. O sea, en ese sentido, nosotros hemos controlado bastante bien a la infección por el HIV. ¿Ok? ¿Qué ocurre? El problema es cuando no llega el tratamiento. ¿Ok? Cuando el paciente no sabe que tiene SIDA, lo está transmitiendo por ahí, o el paciente se niega a recibir tratamiento, porque el paciente se puede deprimir mucho, el paciente siente que se va a morir, hay un contexto social importante para el paciente dice, ya yo no sirvo, ya yo para qué voy a hacer esto. Aparte que los medicamentos pueden tener efectos secundarios, entonces por eso es que ahí no solamente el infectólogo el que hace el trabajo, sino que también tiene que actuar psiquiatría, psicología. Me explico, ¿no? Hay un equipo importante que tiene que asesorar a este paciente con HIV-Sida. Afortunadamente en Panamá la cobertura es relativamente buena. En Panamá tú encuentras tratamiento para el SIDA, HIV, perdón, y por eso es que el paciente pues le va bien a los que pues están conscientes de su enfermedad. Pero lamentablemente hay lugares donde estos tratamientos no llegan, sobre todo los países que son per se el tercer mundo. Panamá es un híbrido entre tercer mundo y país en desarrollo. Y bueno, en esos sitios el SIDA sigue siendo un asesino todavía, el HIV-Sida. Entonces, sabemos que el HIV se transmite por fluidos que están infectados con el virus o que contienen células infectadas por virus. La forma más tradicional se transmite por vía sexual, por pacientes que no saben que lo tienen y lo transmiten, o peor, que saben que lo tienen y también lo transmiten. También por drogas IV, pero por suerte eso no ocurre en nuestro medio hoy en día. Bueno, sí ocurre en nuestro medio, pero en Panamá tú no esperas encontrar pacientes drogadictos intravenosos. Eso ocurre más en otro tipo de países. Interesante. Anteriormente se hacían transfusiones sanguíneas. ¿Y por qué lo pongo? Porque por ahí leí en Instagram, no sé qué estaba viendo yo, pero hablaba la gente ignorante, porque la gente para ser ignorante tiene una habilidad fuera de precedentes. La gente cree hoy en día que por medio de transfusión de sangre se transmite HIV-Sida, se transmite sífilis. La gente cree que hoy en día sigue existiendo riesgo esto real de transmisión por transfusiones sanguíneas. Y a mí me molesta eso porque yo sé que ustedes saben mejor que yo todos los rigurosos controles
que se llevan a cabo al momento de transfundir una sangre. Para eso existe la unidad del banco de sangre, que yo estoy seguro que a alguno de los que está aquí eventualmente le interesará esa parte. Oye, tanto que avanza la ciencia, tanto que avanzan los controles de calidad para poder proveer un sistema de salud con los estándares más altos posibles que permite la región, pero al momento que la ciencia avanza, parece que también la ignorancia de la gente avanza, o simplemente hay gente que le gusta decir que la salud, el sistema y la ciencia no sirven. ¿Okay? Entre más tú dices eso, pues más ignorante vas a lucir. Y también existe esa posibilidad de que una mujer embarazada tenga un bebé que se puede infectar con SIDA por transmisión transplacentaria o vertical. Es cierto, pero por eso es que parte del control prenatal incluye tamizaje con HIV y VDRL. Entonces, si la paciente sale positiva por HIV, si se le da manejo oportuno, la transmisión hacia el bebé pues es bien bajita, llegando a 0. También se habla de esto de la transmisión por leche materna. Hay bibliografías que dicen que sí se puede, pero hay otras que apoyan, de hecho, la lactancia materna, siempre y cuando la paciente reciba su respectivo tratamiento con HIV. O sea, todas estas cosas van en constante avance, en constante mejora, y todos esos paradigmas del pasado, pues, prácticamente hoy en día están siendo desmentidos por la ciencia. Del punto de vista microbiológico, tú sabes que esto es un retrovirus, tiene un montón de cosas bien heterogéneas, tiene esta proteína mayor, la P24, P7, P9, es bien heterogénea la estructura del HIV. Y debido a esa heterogeneidad, es muy difícil el desarrollo de una vacuna. Eso es lo que nos sigue creando problemas hoy en día. Entonces, ¿cómo ocurre la infección por HIV? ¿Okay? El HIV le gusta el sistema inmunológico. ¿Okay? De hecho, él destruye es nuestro CD4. Por eso es que causa tanta enfermedad, porque el CD4 es el comandante del sistema inmune. Si tú matas al comandante, el sistema inmune literalmente queda en acefalía y sin cabeza, el microorganismo oportunista hace lo que le da la gana. Mata sobre todo CD4, también CD8, y también puede matar macrófagos. El tipo acaba con tu sistema inmune, con el tuyo no, con el del paciente. ¿Cómo ocurre esto? Porque el virus se une a esta GP120 del CD4 y ahí se fusiona entonces con la célula target, que vamos a decir en este momento que va a ser el linfocito T. Dentro de ese linfocito T, el HIV hace esta transcripción reversa y comienza entonces a replicarse en un proceso que puede durar muchos años. Esa es la fase latente del virus o de la infección, mejor dicho. En esta fase latente, el paciente pues está asintomático. Él está por ahí tranquilo como si nada porque no tiene manifestaciones clínicas como tal. Eventualmente el virus comienza a liberarse, ¿ok? Y entonces hay una reactivación de la enfermedad. Cuando eso ocurre, el HIV comienza a matar linfocitos T, pues que da miedo eso. Entonces, cuando el virus se replica, que se replica sin control, el virus mata la célula que le dio casita, o sea, a el CD4 sobre todo. Mira tú, de 1 a 2 billones de CD4 nacen 100 billones de HIV. Por eso es que tú entiendes que el HIV, pues, está diseñado para ganar la batalla, sin tratamiento. Entonces, eventualmente, el paciente queda desprovisto de CD4 y eso lleva a una deficiencia de la inmunidad mediada por células, sobre todo células o linfocitos T. Por eso es que una forma de monitorizar al paciente HIV es midiendo los niveles de CD4 y también de CD8. ¿Qué ocurre? Aparte de destruir CD4, también el HIV eventualmente puede destruir células no infectadas, destruye el tejido linfoide, también infecta otras células y también va a disminuir la función de los pobres linfocitos T que quedan sobreviviendo. No contento con eso, el HIV, si le da chance, también va a infectar macrófagos y dendríticas y también se puede al cerebro
donde puede infectar a las células de la microglía. Bien, si le da chance hace estragos. Eso es lo que no queremos darle chance. Bien, esta infección por HIV va a tener varias fases. En la fase aguda, el virus entra al cuerpo y entonces hay una primera infección donde el virus es controlado por los CD4 de memoria, eventualmente es capturado por las dendríticas y se va entonces ese antígeno viral a los ganglios linfáticos. Luego de eso, más o menos hasta las 6 semanas, la gran mayoría de los pacientes hacen ese síndrome agudo HIV, que es como si fuera un cuadro tipo influenza, ¿ok? Malestar general, debilidad, dolor, debilidad, dolor, o sea, un cuadro inespecífico, una infección viral que puede ser cualquier cosa, pero que mejora solito. ¿Y por qué mejora? Porque tus CD8 agarran y controlan la infección en un inicio. Luego de eso, recuerda que el virus fue llevado a los ganglios linfáticos. En ese sitio entonces comienza la fase crónica donde el virus comienza a replicarse, ¿ok? Y entonces el periodo asintomático, que es el de latencia. Luego de mucho tiempo, perdón, de mucha replicación, entonces los CD4 bajan dramáticamente. Y con ese bajón de CD4, entonces el SIDA aparece, ¿ok? No hay defensas del paciente y entonces vienen las infecciones oportunistas y también la aparición de neoplasias asociadas a el SIDA. ¿Cuáles son este tipo de manifestaciones tipo infección oportunista? Este paciente se ve atacado por agentes infecciosos que a una persona sana literalmente no le deben hacer nada. Uno de los famosos son estos Pneumocystis jirovecii, que son hongos que tú debes conocer bastante bien de tu curso de microbiología, antes llamado también Carinis. No me acuerdo cómo es la cosa, son antes era Carinis y ahora Jirovecii o al revés. Bueno, búsquenlo y si hace falta me corrigen, por favor. También este paciente puede hacer este tipo de placas blanquecinas en la cavidad oral y en esófago. Eso es por cándidas. Las cándidas normalmente son mantenidas a rayas en nuestras mucosas, gracias al sistema inmune. Pero como el sistema inmune está aquí debilitado, entonces van a aparecer estas placas con exudado blanquecino que indican candidiasis oral. También puede el citomegalovirus agarrar auge y comenzar entonces a crecer sin control. También el paciente se asocia mucho a infección tipo por micobacterias, sobre todo tuberculosis. Por eso que hay muchos pacientes de HIV también con tuberculosis. Y otro que también agarra importancia es el toxoplasma, donde genera masas en el cerebro sobre todo. Pero lo interesante es que estas masas con tratamiento suelen reducir su tamaño. Por esos toxoplasma, que usted conoce bien de su curso de parasitología, que pues deben ser controlados, pero en un paciente inmunodeficiente, el toxoplasma pues comienza a ganar terreno. También el paciente con SIDA tiene tumores que son propios de él. Uno bien famoso son estos sarcomas de Kaposi, que son tumores vasculares que se asocian al herpes virus 8. Ese herpes virus 8 estimula a la secreción de muchos factores de crecimiento vascular endotelial, que eso lo que favorece es la proliferación sin control de células endoteliales. Es un tumor vascular de un comportamiento maligno intermedio. También se asocian muchos linfomas al paciente con SIDA, sobre todo linfomas B que se asocian a Epstein-Barr virus. Y también, como no hay un sistema inmune de vigilancia, este paciente se asocia mucho a la concomitancia con infección por HPV. Por lo tanto, si le das chance, también te puede desarrollar carcinoma escamoso del cervix y de la vía y de la región perianal sin control. Entonces, esto que tú ves, este es un sarcoma de Kaposi. ¿Ves los canales vasculares? Una proliferación de vasos sanguíneos con células fusiformes medianamente atípicas. Eso es lo que tú debes ver si tú recibes una biopsia de estas lesiones. El sarcoma de Kaposi, repito, es una neoplasia de tipo vascular, de comportamiento intermedio. Esto que está acá es un carcinoma escamoso, sobre todo de cavidad oral. ¿Ves aquí las células escamosas
Dame mi tiempo aquí, me tomo un poquito de agua y me tomo mi tiempo. De té, que la cosa. Bien, tienes acá arriba el epitelio de superficie y tienes acá abajo una proliferación que no pertenece a el estroma que le da soporte a ese epitelio. Tienes acá abajo estas células escamosas. ¿Cómo yo sé que son escamosas? Porque son células más o menos poligonales que se ven rosadas. ¿Y por qué se ven rosadas? Porque tienen bastante citoplasma eosinofílico, ¿ok? Y tienen bordes bien definidos. Esas son características de células con diferenciación escamosa. Lo otro que hacen esas células son estos remolinitos. Estos remolinitos son estos intentos de formación de queratina. La queratina también es propia de los epitelios escamosos. Entonces, esto es un cáncer que superó la membrana basal. Entonces, que es un cáncer que es invasor. En este caso, es un carcinoma invasor de células escamosas. Apréndanse cómo se ve él, porque yo suelo presentárselos en el examen o en algunos quizzes, o por qué no las dos. ¿Qué ocurre? Gran parte de estos carcinomas escamosos se asocian a la infección por el virus del papiloma humano, sobre todo las cepas de alto riesgo. Estas cepas suelen tamizarse en lesiones que son premalignas y se manejan a tiempo. ¿Por qué? Porque el sistema inmune las controla y permite tiempo para detectarlas oportunamente. Pero como el paciente HIV tiene sus defensas por el piso, este virus, esta HPV, también hace lo que da la gana e induce cambios con más velocidad y con más agresividad que se traduce en esta formación de estos cánceres con mucha más violencia de lo que se formaría en comparación con una persona inmunocompetente. Bien, esa es la última ya. A ver, ¿tienen preguntas, dudas, comentarios, curiosidades? Profe, para decirle que nunca nos mandó el PPT de esta clase. Ay, Se a lo la olvidó. vida. Si se me olvidó, acá ando enredado, ando en muchas cosas y algo se me olvida. Dale, ya cuando cierro aquí, de una vez se lo mando. Fuera del PPT, ¿hay algo más? Profe, ¿qué pasa con esas personas que por lo menos eran alérgicas a comer chocolate o fresas y ya dejaron de ser alérgicas? Así es la nada. Está raro eso. Probablemente nunca fueron alérgicas a eso, porque las alergias como tal no se curan. Las alergias se controlan. Entonces, probablemente lo que tú me estás escribiendo no era una alergia, probablemente era otra cosa, ¿ok? O probablemente el chocolate ese tenía un componente que era el de la alergia y probablemente te comes otra marca de chocolate y ya eso no lo tiene. Pero lo que es cierto es que una vez que el mastocito reconoce algo que no le gusta, eso es para toda la vida. O sea, que tanto es desde que la alergia se curó, pues eso pues no funciona así. Profe, y en el caso de personas que no fueron alérgicos, pero en su desarrollo desarrollaron una alergia, ¿cómo es eso? Realmente siempre fuiste alérgico. Lo que pasa es que no te hayas expuesto a ese antígeno antes. Te expusiste una vez, tu mastocito ya hizo memoria frente a ese alergeno y ya eventualmente, pues ya la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, el resto de la vida, el mastocito se va a desgranular. O sea, no es que no eras antes, sino que antes no te habías expuesto al alergeno. Eso es lo que ocurre. Porque la predisposición genética, perdón, siempre la has tenido. Solamente hacía falta que te expusieras. O sea, no es que desarrollas, siempre has tenido esta predisposición genética de base. ¿Qué más? ¿Qué más? Profe, y en el caso contrario de lo que dice la compañera, porque, o sea, en mi caso, yo, o sea, he ido a tantos lugares, tantos médicos, y me dicen, sin embargo, que yo no soy alérgica, pero hay cosas que sí me hacen daño, pues, pero es todo frecuente siempre. Por lo menos los perfumes que están hechos a base de alcohol o tienen, qué sé yo, algún compuesto,
todo, perfume fuerte, también ciertas comidas, lo que es el pulpo, o sea, nada. Y sin embargo voy al médico y me dicen que no soy alérgica. Bueno, en lo que yo sé con esos casos de estas personas que son atópicas, esa es la palabra, ellos hacen una prueba que le ponen como mucho, una agujita aquí. Cada agujita tiene como un antígeno diferente. ¿Eso te lo han hecho? Sí, profe. Bueno, probablemente lo que hay que hacer contigo es seguir estudiando. Probablemente tienes algo que aún no ha sido capaz de ser consignado. Pero por lo que tú me cuentas, pues parece tener un componente alérgico, ¿no? Me parece a mí que lo correcto sería pues seguir estudiándote y descubrir realmente qué es, a qué es. Pero bueno, al final lo mismo, ¿no? Será el tratamiento sintomático y bueno, con tu conocimiento, evitar exponerte a esas cosas que te gatillan ese tipo de manifestaciones. Es lo que se me ocurre. Pero lo que se me ocurre es que tienes algo que pues no se ha descubierto todavía y lo correcto quizás sería pues aumentar, seguir investigando. Pero el que tienes algo debes tener algo. Profe, a mí también me hicieron esa prueba de niña de poner las cositas y yo salí alérgica prácticamente a todo y por eso le pregunté sobre el chocolate y la fresa porque yo era alérgica a eso y ya yo lo como normal, ya no me pasa nada. Bueno, debe ser que fue un falso negativo eso, no sé cómo es un falso positivo, puede ser que fue, probablemente sea eso, ¿no? Probablemente las pruebas también tienen su limitación. Puede que sí, puede que no. Lo cierto es que el sistema inmune está ahí, el sistema inmune va a reaccionar, el sistema inmune no cambia, el sistema inmune tiene memoria. Por eso es que te digo que biológicamente no tiene sentido que hoy soy alérgico y después no. No le veo sentido biológico a eso. ¿Qué más, jóvenes? Bueno, los dejo porque tengo que atender mis compromisos laborales, como todo buen adulto. Y bueno, nos veremos entonces el viernes para hablar de las neoplasias. Ese tema sí me gusta. ¿Ok? Listo, pues cuídense entonces, que estén bien y ya les mando las diapositivas. Hasta luego.